Funcionarios advierten que la capital del país, Teherán, podría volverse inhabitable pronto si continúan las condiciones de sequía. Más de 15 millones de iraníes están al borde de perder la vida. Y no es por sanciones ni por la guerra, es porque se están quedando sin agua. El país sigue sufriendo una grave escasez de agua. El presidente iraní advirtió recientemente que, si continúa la falta de lluvia, incluso con racionamiento, las personas que viven en Teherán podrían tener que evacuar. Si no llueve en 2 o 3 semanas, Teherán podría tener que evacuarse. No exagero. Esta declaración proviene directamente del presidente iraní. Desde hace meses, el gobierno iraní está tan desesperado que intenta comprar agua a cualquier país vecino que lo escuche, y aún así, nadie ayuda. Este país ha resistido sanciones, sabotajes y grandes protestas, pero algo tan simple como el agua podría ser lo que finalmente derrumbe todo el sistema. En noviembre de 2025, los embalses de Teherán alcanzaron su nivel más bajo en más de 60 años. Algunos informes incluso dicen que los embalses de las represas que abastecen a la ciudad nororiental de Mashhad, en Irán, están a menos del 3% de su capacidad. Si el consumo actual sigue, la segunda ciudad más grande de Irán podría llegar al día cero en 2 semanas. Teherán le sigue. Incluso este gobierno dictatorial fascista, que suele ocultar y negar problemas, tuvo que admitirlo. Más de 80.000 iraníes ya han sido desplazados debido a la crisis del agua, la sequía y la desertificación. Cuando el presidente Pezeshkian advirtió en julio que hasta 15 millones podrían huir o ser expulsados de Teherán, muchos creyeron que exageraba, pero ahora esa advertencia empieza a parecer muy real. En vez de solucionar el problema o admitir su mala gestión, los líderes de Irán consideraron que la amenaza era que la gente hablara de ello. Así que cada vez que la gente protesta, o si hay un levantamiento, el gobierno corta el Internet. La última vez que hablamos de esta crisis, Irán ya había cortado el acceso a Internet en 27 de las 31 provincias. Solo 4 tenían conectividad parcial e inestable. Mientras tanto, millones de iraníes se enfrentan a apagones diarios de 6 a 12 horas. En algunos lugares no hay nada en absoluto. No hay electricidad, no hay agua, no hay internet, nada. Los últimos 3 meses han sido los peores, con apagones diarios. No solo en Teherán, sino también en al menos otras 28 ciudades. En los distritos más pobres, barrios enteros quedan sin luz por días. Verás, la capital iraní depende mucho de la energía hidroeléctrica, pero cuando tus represas y ríos se secan, tu electricidad también se acaba. No hay plan de respaldo. En octubre, Irán también tuvo escasez de gas natural y el invierno ya se acerca. Aunque se arregle el agua, la calefacción será el próximo problema. Básicamente, la gente está acorralada sin opciones. Lo curioso es que Irán es de los países más soleados. Con más de 300 días de sol al año, pudieron instalar paneles solares hace años si quisieran. En vez de invertir en parques solares o energía renovable, gastaron miles de millones en misiles y enriquecimiento de uranio. La energía solar y renovables solo aportan el 0.7% de la generación energética nacional. Eso no es nada. Aunque la crisis del agua es grave y hubo advertencias por décadas, Irán gasta casi 7 veces más en su ejército que en proyectos de agua renovable. El régimen islámico creó su sistema sin considerar qué ocurriría si algo fallaba. Nunca hubo plan B para el agua, la electricidad o cualquier cosa. Por ejemplo, la electricidad. Irán no depende de plantas nucleares, lo cual podría ser una bendición. No quieres un régimen radical controlando algo nuclear. Pero incluso más allá de la política, las plantas nucleares consumen agua como locas. Estoy hablando de miles de millones de galones al día solo para enfriamiento. Para un país sin agua potable básica, eso sería imposible. Incluso sin reactores nucleares, las plantas termoeléctricas de Irán que usan petróleo y gas requieren mucha agua. Al acabarse el agua, la electricidad también falló. Sin agua no hay energía, irrigación ni agricultura. Cuando falta energía, las fábricas se detienen, se pierden empleos, suben los precios de los alimentos y el sistema colapsa. El verano pasado fue el ejemplo perfecto. En junio, mientras Irán lanzaba cientos de misiles y cohetes a Israel, el país sufría una de sus peores sequías. 2025 es ya el 6º año consecutivo de sequía. La situación empeoró tanto que apagaron varias redes eléctricas para ahorrar la poca electricidad disponible. Imagina a millones atrapados en más de 45 grados Celsius sin electricidad, soportando tormentas de arena y olas de calor constantes. Algunas regiones llegaron a 50 grados Celsius, es decir, 122 grados Fahrenheit. Cada año,
Irán registra más de 1.700 muertes relacionadas con el calor. Eso es casi 5 veces más que en otros lugares con temperaturas extremas. Irán se ha vuelto cada vez más inhabitable con los años. Con la grave escasez de agua llegando al máximo, 2025 podría ser el punto de quiebre, no solo para Teherán, sino también para varias otras provincias. A estas alturas es seguro decir que Irán está completamente a merced de la naturaleza. El colapso del lago Urmia fue quizás el signo más icónico de lo grave que se ha vuelto el desastre hídrico de Irán. Este lago solía ser el lago de agua salada más grande de Medio Oriente, pero míralo ahora. En solo 2 décadas ha perdido alrededor del 95% de toda su superficie. Años de sequías consecutivas, más de una docena de represas que ahogan los ríos que lo alimentan, y la extracción excesiva de agua para proyectos inútiles lo han drenado por completo. Lo que queda hoy ni siquiera es un lago, básicamente es un salar blanco. Cuando una fuente de agua colapsa, es casi imposible recuperarla, sobre todo los acuíferos subterráneos. Si desaparecen, no vuelven. Hablaré más de eso después en el video. Primero, veamos cómo Irán llegó aquí. Irán nunca tuvo mucha agua. Todo el país recibe solo alrededor de 250 milímetros de lluvia al año. Eso es aproximadamente 1/3 del promedio mundial. Era suficiente para la población antigua. Pero aún así, con una cantidad de lluvia tan baja, uno pensaría que la planificación cuidadosa sería la primera prioridad, pero no. Durante casi un siglo, los gobernantes y élites de Irán siguieron persiguiendo sueños inútiles, y ahora son los iraníes comunes quienes están pagando el precio. Los líderes de Irán estaban obsesionados con proyectos de desarrollo ostentosos, como grandes represas, revoluciones verdes forzadas y fantasías de convertir desiertos en tierras fértiles. Todo eso suena impresionante en papel, pero al ver la geografía real de Irán, nada de eso tiene sentido. Es como hacer un centro de esquí en Dubái. Claro, puedes forzarlo a existir, pero la cantidad de energía, agua y mantenimiento que consumes es ridícula. Sí, así actuó Irán. Si los gobernantes querían un centro de esquí, hacían todo para conseguirlo, sin importar cuán irrealista o dañino fuera para el país. Durante los años 60 y 70, el Shah Mohammad Reza Pahlavi se obsesionó con imitar a Estados Unidos. Proyectos como la presa Hoover y la Autoridad del Valle de Tennessee lo cautivaron totalmente. En los años 50, el Shah contrató a una empresa estadounidense dirigida por exfuncionarios de la Autoridad del Valle de Tennessee. La Autoridad del Valle de Tennessee rediseñó el sistema de agua en Juzestán, Irán, tras convertir zonas pobres de Estados Unidos en tierras agrícolas con represas. Y el Shah se obsesionó con recrear ese mismo milagro en Irán. Los estadounidenses ayudaron a Irán a crear el plan de desarrollo del río Karun, que dio lugar a la represa Shahid Abbaspur, uno de los mayores proyectos de energía e irrigación en Medio Oriente. Por un momento, en realidad funcionó. Las primeras fases del programa, al estilo de la Autoridad del Valle de Tennessee, ayudaron a expandir las redes de irrigación en Juzestán, aumentando la generación de electricidad para las ciudades cercanas y abriendo nuevas tierras de cultivo que antes no existían. Para el Shah, esto parecía una prueba de que Irán podía abrirse camino hacia la modernidad a través de la ingeniería. Muy pronto, las represas de concreto y las enormes estructuras de acero se convirtieron en símbolos de progreso, poder y modernidad. El liderazgo de Irán quería tener la mayor cantidad posible, lo más rápido posible. Nadie se preocupó por verificar si estas represas eran adecuadas para la geografía o clima de Irán. A finales de la década de 1970, las represas estaban surgiendo por todas partes. La obsesión del Shah por megaproyectos descuidaba necesidades básicas como escuelas, salud y empleos. La gente estaba harta, y antes de que la ira explotara, la Revolución Islámica de 1979 volteó el país. Al principio, los iraníes comunes esperaban que este nuevo gobierno islámico finalmente se enfocara en los problemas reales, pero eso tampoco sucedió. El nuevo régimen fue igual de terco que el anterior. Rechazaron casi todas las políticas del Shah, salvo su obsesión por represar cada río. En esa parte, curiosamente, ambos regímenes estaban completamente de acuerdo. Para ser justos, no todo bajo el Shah fue un desastre. Algunos proyectos iniciales sí ayudaron. En 1963, la presa D.E. Sekan llevó energía hidroeléctrica y riego a zonas necesitadas. Y sorprendentemente, no solo los estadounidenses ayudaron en las primeras reformas hídricas y agrícolas de Irán. Además del Banco Mundial e Italia, incluso Israel, ¿sí? Israel fue uno de los países que ayudó a Irán en la década de 1960. Antes de la Revolución Islámica, su relación era muy diferente. La región admiraba la modernización de Israel y cómo transformó desiertos en tierras agrícolas. En 1962, un gran terremoto destruyó buena parte de la base agrícola de Kasabin y el gobierno iraní aceptó ayuda técnica de especialistas israelíes.
Estos equipos trabajaron junto a ingenieros iraníes, inspeccionaron las aldeas dañadas, perforaron nuevos pozos profundos para reemplazar los kanats destruidos, asesoraron a los funcionarios locales sobre métodos de irrigación, planificación de cultivos e incluso enseñaron a los agricultores locales cómo manejar el suelo, tal como lo hacían las granjas kibutz israelíes. En pocos años, tierras antes secas y descartadas por autoridades comenzaron a mejorar notablemente. Hoy, la idea de que Irán e Israel cooperen parece irreal. Irán jamás pediría ayuda a Israel, ni en el peor caso. Aunque ahora son los mejores de la región, esta pequeña nación debió fracasar. Tenía poca agua, su tierra era seca y rocosa, y todos esperaban que Israel luchara siempre. Pero en vez de colapsar, lo resolvió. Hoy en día, recicla casi toda su agua residual, opera enormes plantas de desalinización que garantizan agua potable incluso en años de sequía, y cultiva alimentos en lugares que ni siquiera parecen capaces de sustentar vida. Es de los pocos países en Medio Oriente con verdadera seguridad hídrica. Pero después de que la Revolución Islámica tomó el poder en 1979, cualquier cosa que estuviera remotamente relacionada con Israel se volvió instantáneamente intocable. El líder revolucionario consideró a Israel enemigo desde el inicio. Toda cooperación con Israel, por útil que fuera, se vio como traición. De la noche a la mañana, todas las técnicas, métodos y lecciones prácticas que los israelíes habían traído fueron descartadas y olvidadas. Luego, vino la brutal guerra con Irak y años de aislamiento internacional. Los líderes iraníes entendieron que la autosuficiencia alimentaria era vital para la seguridad nacional. Depender de granos extranjeros o de experiencia agrícola externa ahora se veía como una gran debilidad que los enemigos podían explotar. Así que el gobierno apostó todo por crear su propia versión de una revolución verde. Perforaron miles de pozos profundos, expandieron las tierras de cultivo en todas las direcciones y alentaron a los agricultores a cultivar tanto como fuera posible donde fuera posible. Alimentar a tu nación y ser autosuficiente parece noble. Como con la locura de las represas, la Revolución Verde se impulsó sin planificación real, sin capacitación, reglas para agricultores ni gestión hídrica a largo plazo, y sin entender el clima frágil de Irán, la gente inundó los campos con agua subterránea para cultivar productos inadecuados en esas regiones. Para empeorar, la población de Irán aumentó mucho más. Tras la revolución, el nuevo gobierno promovió familias numerosas. Revisaron los programas de planificación familiar anteriores del Shah, y el Ayatollah Khomeini incluso les dijo a las mujeres que tuvieran más hijos para formar futuros ejércitos para la República Islámica. En 1986, la población de Irán crecía a más del 3% anual, una de las tasas más altas del mundo. La población creció de 34 millones en 1979 a más de 70 millones en 2000 y hoy ronda los 93 millones. Además, mientras ocurría esto, Irán continuaba construyendo presas interminables e inútiles a un ritmo absurdo. Estaban tan obsesionados con eso que, para principios de los 2000, Irán en realidad se había convertido en el tercer mayor constructor de presas del mundo, justo detrás de gigantes globales como China y Japón. En la era del presidente Hashemir Rafsanjani, se construía una presa nueva cada 45 días en promedio. La gente empezó a llamarlo el comandante de la construcción. En aproximadamente 3 décadas, Irán construyó más de 600 presas, alrededor de 20 presas cada año, una tras otra, sin parar. En sus cabezas, la lógica probablemente era algo así: atrapar toda el agua en grandes embalses, irrigar más tierras, cultivar más cosechas, generar más electricidad. ¡Boom! Todo está resuelto. Claro, suena bastante fácil, pero así es como los niños resuelven los problemas. Y, al parecer, algunos políticos también. Esto no es un mundo de fantasía, es el mundo real. En el mundo real, ignorar la ciencia básica tiene consecuencias brutales. Si hubieran escuchado a quien realmente entendía la naturaleza, en vez de fingir que sabían más. Irán buscaba imitar a Estados Unidos sin gastar nada para verificar si esto tenía sentido ambiental. Y ahora las consecuencias regresan para morder. La parte más triste es que los políticos ricos y corruptos que impulsaron todas estas tonterías se irán y vivirán una vida excelente. Millones de personas inocentes sufrirán o morirán por errores ajenos. Verás, Irán no es como Estados Unidos o Canadá. No recibe lluvias constantes ni tiene grandes ríos durante todo el año. La mayoría de los ríos de Irán son estacionales y sus lluvias siempre han sido limitadas. Al construir grandes represas de concreto en arroyos frágiles, todo río abajo se desmorona. El agua se evapora más rápido de lo que puede rellenarse. El flujo se interrumpe. El agua subterránea deja de recargarse y el río se vuelve zanjas secas. Los ecosistemas colapsan uno tras otro, y las regiones río abajo se vuelven más calientes, más secas y más inestables con cada nueva represa que se añade al conjunto. No necesitas ser un científico para ver a dónde lleva eso, y luego tienes casos realmente ridículos.
Toma la provincia de Juzestán. La represa Godbin se construyó en 2012, aunque los ingenieros ya sabían que había grandes capas de sal bajo tierra. Literalmente advirtieron varias veces que en el momento en que se llenara el embalse, la sal se disolvería y convertiría el agua en un desastre salado, completamente inútil para beber o para la agricultura. Pero la mafia de la construcción, que todo lo sabe, siguió adelante de todos modos. Construyeron la represa, la llenaron y ¡boom! El agua se volvió más salada que una sopa. Una obra maestra de la ingeniería de varios millones de dólares convirtió un río vital de agua dulce en un enorme estanque salado. Genial, ¿verdad? También existen sueños imposibles como irrigar desiertos. La idea era llevar agua de represas a zonas áridas para convertir desiertos en tierras agrícolas. Pero el suelo del desierto es notoriamente salino e increíblemente sediento. Al regar, el suelo absorbe el agua rápido, pero quedan costras de sal que envenenan los cultivos poco a poco. En pocos años, los agricultores vieron fracasar sus cultivos repetidamente. Al final, se rindieron y dejaron canales secos, máquinas oxidadas y casas que colapsaron por el calor. Varias zonas quedaron como pueblos fantasmas. Si la presa Godbin, claramente condenada, recibió fondos y se construyó, imagina lo malas que fueron las decisiones para las demás presas. Gran parte de la culpa es por la corrupción en el ejército iraní y el sistema político. Cada región quería su propia presa o megaproyecto, sin pensar en los que vivían río abajo. Los funcionarios locales querían impresionar al Shah con un gran monumento de concreto para avanzar en sus carreras. Por eso promovían sus propios proyectos. Tras la revolución islámica, esa mentalidad siguió igual. Qatam al-Anbiya, el gigante constructor de la Guardia Revolucionaria, fue uno de los principales beneficiados de la obsesión de Irán por construir represas. En décadas recientes, este conglomerado militar se volvió el contratista más poderoso del país. El gobierno le dio proyectos por acuerdos directos, sin licitación, por miles de millones de dólares. Carreteras, túneles, tuberías de agua y toda una generación de represas. Como la Guardia Revolucionaria supera a casi todas las instituciones civiles, Qatam nunca justificó si estos megaproyectos tenían sentido económico. Si los guardianes querían una represa, la obtenían. Nadie lo cuestionaba, desafiaban y preguntaba quién pagaría el costo real. Río abajo, incluso tienen un término, la mafia del agua. Es una red de élites militares, políticos y contratistas que lucraban con cada represa de concreto construida. Aunque el río que bloqueaban ya moría, Qatam al-Anbiya actuaba casi con total impunidad. Las agencias de supervisión no los tocaban, las comunidades no podían luchar y los periodistas no accedían a sus presupuestos ni evaluaciones ambientales. Entre 2005 y 2011 la empresa obtuvo cerca de $25.000 millones en contratos. Algunos informes estiman que el valor total de sus proyectos es aún mayor, especialmente si se incluyen los enormes planes de transferencia de agua diseñados para bombear agua entre provincias. Solo porque los funcionarios regionales querían mostrar resultados para Teherán. Incluso cuando investigadores independientes revisaron la construcción de represas en Irán hace años, hallaron que muchos registros oficiales estaban incompletos o faltaban en los archivos del gobierno. Varias represas solo mostraban nombre y fecha, sin costos, especificaciones ni monitoreo a largo plazo. A veces, los investigadores no hallaron las coordenadas de algunas represas medianas y pequeñas porque no figuraban en mapas oficiales. Hoy nadie puede afirmar con certeza cuánto gastó Irán en estas represas. Los investigadores que intentaron indagar reunieron imágenes satelitales, memorandos filtrados, informes provinciales y antiguos documentos de ingeniería. Así de mala es la administración de los registros. Nos sorprende que el país tenga ríos colapsados, embalses salados, humedales secos y pueblos sin agua. El resentimiento creció tanto que el gobierno ya no pudo ignorarlo. Incluso Hassan Urkani, poco rebelde en el sistema, empezó a notar la profundidad del daño. Al asumir en 2013, pidió congelar de inmediato todos los nuevos proyectos de represas. Fue una de las primeras veces que un presidente iraní admitió abiertamente que el modelo de desarrollo del país se había salido de control. Lo increíble es que los funcionarios tardaron casi 30 años en admitir su error histórico. Aún así, en ese momento, Irán debía desmantelar cientos de represas. Estudios indican que se requieren al menos 500 para frenar la hemorragia y dar al ambiente una oportunidad. Las represas son solo parte de la larga historia de mala gestión del agua en Irán. Como mencioné, el régimen islámico quería ser autosuficiente en alimentos a cualquier costo. El 90% del agua dulce capturada por las represas se usó en agricultura. Incluso un niño probablemente sabe que necesitas un montón de agua para la agricultura, al menos tradicionalmente, así es. Pero los agricultores iraníes hicieron algo aún más loco,
pues sus métodos eran muy descuidados e ineficientes, y la mayor parte de ese 90% de agua dulce se desperdició. La eficiencia de riego nacional es solo del 35%. Eso significa que casi 2/3 del agua valiosa que vierten en los campos simplemente se evapora o desaparece en el suelo antes de llegar a los cultivos. Los sistemas modernos de riego por goteo superan el 90% de eficiencia. Y como si esto no fuera ya vergonzoso, mover el agua a través de canales abiertos y tuberías agrietadas y con fugas desperdicia otro 12%. Estoy seguro de que los agricultores que alguna vez dijeron que el agua solo sería un problema para las generaciones futuras, ahora están ahí sentados maldiciéndose a sí mismos. En zonas rurales, los agricultores deben perforar pozos más profundos cada año. Solo puedes perforar hasta cierto punto antes de alcanzar la roca base. Pozos que antes hallaban agua a 50 metros ahora requieren excavar hasta unos 50 metros o más, si encuentran algo. Según un climatólogo, Irán ha agotado casi el 70% de su agua subterránea en menos de 50 años, reservas que tardaron millones de años en formarse. Cuando extraes agua subterránea imprudentemente, la tierra comienza a colapsar. Alrededor de Teherán y otras regiones donde se ha extraído mucha agua, el hundimiento del suelo se está convirtiendo en un fenómeno alarmantemente real. Un estudio de 2024 reveló que el 35% del país se hunde y más zonas lo harán. Más de 100 llanuras en Irán se han hundido, algunas de forma asombrosa. En partes de la provincia de Kermán, la tierra se está hundiendo más de 35 centímetros, casi 14 pulgadas por año. Esta es de las tasas de subsidencia más altas del planeta y además el daño es permanente. Cuando un acuífero colapsa, se pierde ese espacio de almacenamiento y aunque llueva, el suelo ya no retiene agua. Por eso los expertos lo llaman bancarrota de aguas subterráneas, aunque Irán tenga suerte con las lluvias y gane unos años más. Este suelo hundiéndose puede destruir todo. Casas, puentes o tuberías pueden colapsar en cualquier momento. Es casi como si la madre naturaleza finalmente se hubiera quedado sin paciencia. Después de décadas de recibir golpe tras golpe, es como si ella hubiera decidido que Irán se había excedido y ahora era momento de ajustar cuentas. Olas de calor, muertes, ríos desaparecen, redes eléctricas colapsan y ahora el suelo se hunde. Parece que todo en este país está contra Irán al mismo tiempo. Pero ¿sabes qué es lo más frustrante? No todo se le puede echar la culpa al régimen. Algunos iraníes también tuvieron parte en este desastre. El gobierno ofreció electricidad barata y agua subterránea ilimitada, lo que muchos agricultores aprovecharon. Muchos sembraron cultivos inadecuados en regiones y épocas desfavorables, usando más agua de la que la tierra soportaba. Durante miles de años, la gente cultivó granos tolerantes a la sequía como cebada, mijo y garbanzos. Estos cultivos se adaptaron al clima seco de Irán y a su antiguo sistema de irrigación con kanats. Pero todo cambió en el siglo XX. Al modernizarse las dietas iraníes, el gobierno consideró cultivar productos sabrosos pero que consumen mucha agua. Y ahí es donde comenzó el desastre. El arroz, por ejemplo, es uno de los cultivos más sedientos del mundo. Tradicionalmente, solo se cultivaba en las provincias húmedas de Gilán y Mazandarán, junto al mar Caspio. Tras la revolución y durante las campañas de autosuficiencia en los 90 y 2000, los arrozales surgieron en provincias donde no tenía sentido. Lugares como Isfahán, Fars, Kermán e incluso Sistán y Baluchistán, una de las regiones más secas de toda Asia. Los agricultores inundaban campos en provincias con solo 100 a 150 milímetros de lluvia al año, ya que la electricidad barata y el agua subterránea lo permitían temporalmente. En Sistán, uno de los lugares más secos de Irán, los agricultores eran alentados e incluso presionados a plantar sandías. Sí, sandías. Como si el nombre no fuera ya advertencia suficiente. Un cultivo compuesto principalmente de agua y cáscara verde se promovió en una región con solo 50 milímetros de lluvia anual. Dependiendo del suelo y el clima, cultivar solo 1 kilogramo de sandía puede requerir de 200 a 300 litros de agua. Plantar sandías en un área casi desértica fue casi suicida. No pasó mucho tiempo para que estos cultivos agotaran la tierra, colapsaran los pozos y empujaran a toda la región aún más cerca de la ruina ambiental. Al final, reconocieron lo insano y prohibieron cultivar arroz en esas provincias secas. Pero esa decisión llegó en 2018, décadas después del daño. En ese momento, muchas zonas estaban salinizadas, los acuíferos agotados y miles de familias agricultoras ya sin sustento. Y luego está el sector industrial, que empeoró aún más las cosas. Decidido a parecer moderno e industrializado, el gobierno construyó enormes acerías, refinerías, complejos petroquímicos y fábricas en algunos de los rincones más secos de Irán.
¿Quién instala siderúrgicas que requieren mucha agua en sitios como Isfahán, Yazd o Kermán, regiones que apenas tienen suficiente agua subterránea para beber y mucho menos para la industria pesada? Pero eso es exactamente lo que hizo Irán. Estas instalaciones necesitan millones de metros cúbicos de agua cada año. Sin embargo, construyeron sobre acuíferos en disminución, por lo que lo ocurrido era inevitable. Las industrias empezaron a competir con los agricultores empezaron a competir con las ciudades, y todos empezaron a competir entre sí por la misma pequeña y menguante fuente de agua. Fue una lucha por sobrevivir. Ahora, tras décadas de negarlo, hasta funcionarios estatales admiten que esas industrias se ubicaron mal. Algunas fábricas piensan mudarse a las costas, donde el agua desalinizada las mantendría. Reubicar fábricas multimillonarias no es tan simple como mudar una tienda cercana. Requiere años de planeación, recursos y voluntad política, pero a Irán ya casi no le queda nada de eso. Irán enfrenta el caos causado por el hombre y también sufre por el cambio climático, que no es totalmente su culpa. La naturaleza no respeta fronteras ni política. Si la presionas, te golpea más fuerte. El clima seco de Irán ahora es extremo. Aproximadamente el 75% del país recibe menos de 250 milímetros de lluvia al año. Los datos oficiales indican que la lluvia anual en Irán ha disminuido 1 milímetro por año desde principios de los 90. Ahora, sé que eso suena insignificante, pero en 3 décadas eso suma una disminución de 30 milímetros. Eso es como perder la cantidad de lluvia de todo un mes. Los agricultores rezan desesperadamente por las lluvias de primavera, pero la mayoría de las veces esas lluvias simplemente nunca llegan. Y cuando finalmente llega la lluvia, suele ser en ráfagas cortas e intensas que provocan inundaciones repentinas, en lugar de empaparse suavemente en la tierra. Es lo peor de ambos mundos: sequía cuando quieres lluvia e inundaciones cuando no. Recuerda el círculo vicioso que mencioné. Cuando un sistema falla, arrastra a varios otros con él. El calor en Irán sube, los ríos se reducen, pozos colapsan, cultivos mueren, redes eléctricas se sobrecargan y el cambio climático agrava todo. No puedes culpar todo a la madre naturaleza. El gobierno debió planearlo desde hace décadas. Irán lleva años alternando entre sequías e inundaciones extremas, a veces en temporadas seguidas, mientras el país se calienta cada década. Los veranos iraníes siempre han sido calurosos, claro, pero recientemente han empezado a llevar al límite absoluto la resistencia humana. La temperatura promedio del país subió 0.4 grados Celsius por década, casi el doble del promedio global. Ahora bien, 0.4 grados Celsius por década puede no sonar como mucho al principio, pero créeme, se acumula bastante rápido. Cada año, intensifica y alarga las olas de calor en verano, aumentando la evaporación. Con altas temperaturas, el agua al aire libre se evapora más rápido. En ciertos embalses de Irán, la evaporación puede reducir hasta 2 metros de agua al año. Esto también afecta a la nieve de las montañas, vital para Irán. Las cordilleras de Zagros y Alborz eran grandes bancos naturales de agua. La nieve caía durante todo el invierno, se acumulaba profundamente y luego se derretía lentamente durante la primavera y el verano. Esa liberación lenta mantenía ríos como el Karun, Karke, Sayande, Rad y muchos arroyos fluyendo por meses, siendo clave para el ciclo del agua en Irán. Ese sistema también colapsa. Los inviernos más cálidos impiden que la nieve permanezca como antes. Los datos meteorológicos de Irán indican que la cobertura de nieve en muchas regiones se ha reducido a más de la mitad en las últimas décadas, y la nieve que sí cae se derrite demasiado pronto. Esto provoca inundaciones repentinas en enero o febrero, completamente fuera de temporada. Tras ese estallido, las montañas no tienen más que ofrecer. Científicos advirtieron que, de seguir las tendencias actuales, el Medio Oriente podría aumentar su temperatura promedio 5 grados Celsius para fin de siglo. 5 grados. Ese tipo de calor convierte provincias enteras en hornos al aire libre. Hablamos de un futuro donde salir unos minutos agota, trabajar afuera es peligroso y hasta ir a la escuela o hacer mandados implica riesgos físicos. Y honestamente, eso solo si la gente de esta región sobrevive los próximos años, porque ya enfrentan una grave crisis de agua que está destruyendo vidas ahora. Y con todos estos problemas, aún hay más. A medida que los ríos, humedales y lagos de Irán desaparecen, la tierra pierde su escudo natural contra el polvo. Así que los vientos levantan cada grano, cada partícula y la convierten en una tormenta de arena cegadora y asfixiante. Estas tormentas no solo son molestas, sino también mortales. Llevan tantas partículas microscópicas que la gente las respira todas. Han aumentado las enfermedades respiratorias, asma e infecciones crónicas en la región. Los hospitales se saturan, sobre todo en la temporada de vientos de 120 días, ese periodo cuando el desierto te respira en la nuca por meses.
¿Y qué ha hecho el gobierno al respecto? No hacen mucho. Reparten cubrebocas, cierran escuelas 1 o 2 días y piden quedarse en casa. Ese es su gran plan. Es ridículo, ya que algunas tormentas de polvo no duran horas, sino hasta 4 meses seguidos. No puedes encerrar a las familias en sus casas durante 1/3 del año, y aunque lo hicieras, no serviría de nada. Estas tormentas son tan fuertes que el polvo entra por todas partes, sacude ventanas, cubre todo y convierte barrios en zonas de desastre lento. Para quienes viven ahí, es huir o soportar una pesadilla que regresa cada verano. En el fondo, el gobierno iraní sabe que está enfrentando una catástrofe total, pero su manera de lidiar con esto, básicamente, se reduce a rezar y esperar que el problema se solucione mágicamente por sí solo. La fe puede ser poderosa, pero el gobierno no debe tomar el dinero de los contribuyentes y solo rezar con los demás. No es broma, esto pasó. A fines de 2021, agricultores en Isfahán protestaban porque sus ríos se secaron. El Ayatollah Al-Moholda, influyente clérigo y suegro del presidente Raisi, en vez de dar soluciones reales, reprendió a los agricultores y les dijo que solo rezaran más fuerte para que lloviera. Probablemente puedes imaginarte cómo fue recibida esa recomendación, con los agricultores viendo cómo sus campos se convertían en polvo. Para los iraníes comunes, la paciencia ya se estaba agotando. Esto solo agravó la situación. Imagina vivir aquí cada día, despertando con una sola esperanza, que lograste conseguir suficiente agua para sobrevivir solo unos días más. Las protestas y disturbios civiles son inevitables cuando tu propio gobierno ni siquiera puede darte cosas básicas como agua y electricidad. Sin embargo, encuentra tiempo y dinero para guerras, solidarizarse con otros países y gastar miles de millones en misiles y cohetes. Por ejemplo, Khuzestán fue durante generaciones la joya del agua en el suroeste de Irán. Tenía el Karun y el Kare, 2 de los ríos más importantes del país. Sostenían ciudades, alimentaban tierras de cultivo y llegaban a los pantanos de Mesopotamia, uno de los humedales más ricos del mundo. Décadas de represas imprudentes, sobreirrigación, mala gestión y sequías crecientes fueron estrangulando esos ríos. En verano de 2021, el daño llegó a su punto crítico. En julio, con más de 50 grados Celsius, pueblos enteros se quedaban sin agua por días. Miles de personas carecían de agua potable en una de las regiones más calurosas del mundo. Así que, naturalmente, la gente se vio obligada a protestar. Al principio suplicaban por agua, coreando, «Tenemos sed», pero no tardó mucho en dejar de ser algo educado. En pocas horas, los cánticos derivaron en protestas antigubernamentales en toda la provincia. Sorprendentemente, incluso el Ayatollah Jamenei, quien casi nunca apoya a los manifestantes, se encogió de hombros y admitió que estas personas tenían razón en estar enojadas. Pero mientras él expresaba su simpatía cuidadosamente en la televisión, las fuerzas de seguridad estaban en las calles haciendo lo que siempre hacen: disparar munición real contra las multitudes. Varios jóvenes fueron asesinados y decenas arrestados solo por pedir el derecho a beber agua bajo un sol de 50 grados. Tras la represión, las protestas continuaron por más de una semana. Personas en Irán, incluidas ciudades como Teherán e Isfahán, salieron de noche a los techos para cantar en solidaridad. La falta de agua unió a la gente más que cualquier movimiento político. Porque, sinceramente, si un gobierno no puede proveer agua, ¿de qué sirve? Las autoridades dudaron al principio porque sabían lo mal que se vería reprimir a personas deshidratadas. Pero eventualmente volvieron a sus viejos hábitos. Se usó la fuerza, se hicieron promesas y, como siempre, nada realmente cambió. Khuzestán aún sufre una sequía implacable. Su gente permanece sedienta, frustrada y olvidada. Tras las protestas en Khuzestán, el gobierno adoptó el cierre de Internet como principal estrategia. Cada vez que la gente se reunía, las autoridades cortaban el Internet, a veces por una semana, a veces incluso por más tiempo. Buscaba ocultar la verdad antes de que se supiera. 2 meses después, en noviembre de 2021, hubo protestas similares en Isfahán. Durante siglos, Isfahán fue uno de los tesoros culturales y agrícolas de Irán. Su río Sayandirud era icónico, fluyendo bajo puentes antiguos como Kaju y Siosepol, el tipo de paisaje perfecto de postal del que Irán solía presumir. Hoy, ese río es solo un corredor agrietado y polvoriento, drenado y desviado hacia otras provincias e industrias. Los agricultores río abajo vieron cómo el río que sustentó a sus familias por generaciones desapareció, por lo que se cansaron. Hicieron una sentada pacífica en el lecho seco del río, inicialmente solo agricultores y unas tiendas de campaña junto al puente Kashu. Pero en cuestión de días, la protesta creció hasta reunir a miles de personas, familias, comerciantes, estudiantes, todos. Por primera vez el ambiente no parecía protesta, sino una gran reunión pública, casi un festival de frustración. Incluso la televisión estatal lo cubrió brevemente.
algo casi inaudito, pero no duró mucho. A medida que la multitud crecía, los cánticos pasaron de "denos agua" a consignas políticas y la paciencia del régimen se evaporó. El 26 de noviembre, las fuerzas de seguridad reprimieron, quemaron tiendas y excavadoras arrasaron el campamento. La policía usó bastones y gases lacrimógenos contra 500 personas. Las madres huyeron con sus hijos y los agricultores ancianos fueron golpeados. Durante la noche, una sentada pacífica se convirtió en un campo de batalla. Pero esta brutalidad solo encendió una mayor ira. Por la tarde y hasta el día siguiente, Isfahán vivió intensos enfrentamientos entre manifestantes y policía antidisturbios. Multitudes furiosas coreaban consignas pidiendo la muerte del líder supremo y juraban que lucharían de regreso. Las mujeres encararon a los oficiales, exigiendo saber por qué disparaban a quienes solo pedían agua. Pero la policía continuó disparando, ahora con escopetas de perdigones. Docenas resultaron heridas, varias recibieron disparos en la cara y algunas perdieron la vista permanentemente. Las imágenes son tan horribles que sinceramente ni siquiera podemos mostrarlas aquí. En cuestión de horas, videos gráficos de rostros ensangrentados se difundieron por todas partes, y como era de esperarse, el gobierno cortó el acceso a Internet en toda la región. En pocos días, esta protesta fue silenciada. Como siempre, las autoridades prometieron que volvería el agua y abrirían los canales, pero nada cambió. Los agricultores de Isfahán siguen esperando. Khuzestán sigue teniendo sed. Afortunadamente, estas protestas ahora se están extendiendo por todo el país. Pero hablemos de por qué los vecinos de Irán no están dispuestos a ayudar, incluso cuando literalmente millones de vidas están en riesgo. La respuesta simple es: Irán ha quemado demasiados puentes. Sus relaciones con países como Afganistán e Irak han estado tensas durante décadas. Geográficamente, Irán está atrapado en una posición terrible. Está aguas abajo de ríos provenientes de Afganistán y aguas arriba de ríos que van a Irak. Así que cuando todos a tu alrededor están luchando con uñas y dientes por cada última gota de agua, quedar atrapado en medio, como Irán, hace que una situación ya mala sea mucho, mucho peor, porque podrías terminar recibiendo golpes de ambos lados. De hecho, esto ya ha provocado enfrentamientos diplomáticos e incluso intercambios de disparos. El mejor ejemplo es el río Helmand, llamado Herman por los iraníes. Este río va de las montañas de Afganistán a Sistán y Baluchistán, una de las zonas más secas del mundo. Por siglos, comunidades de ambos lados dependieron de su agua para criar peces y sobrevivir. Las discusiones sobre la distribución del agua existen desde hace mucho, desde el siglo XIX, cuando los británicos se entrometían en asuntos afganos. Ambos países firmaron un tratado en 1973 para terminar los enfrentamientos, otorgando a Irán una cuota anual fija. En ese momento, parecía un compromiso bastante justo, pero el tratado rápidamente perdió sentido, mientras Afganistán se sumía en décadas de caos. Golpes políticos, invasiones y guerras civiles, junto con el ascenso y regreso de los talibanes tras la intervención estadounidense, hicieron que el tratado quedara olvidado. Hoy, los talibanes controlan Kabul otra vez, y no piensan soltar ni una gota de agua que necesitan urgentemente para sí mismos. Han hecho grandes represas como Kayakis y Kamakan para retener agua en sus zonas afectadas por sequía. Para ellos es supervivencia. Afganistán enfrenta una fuerte sequía y busca asegurar agua para su gente. Pero río abajo, en Irán, estas represas han hecho que una situación ya mala sea aún peor. Para Irán, el tratado de 1973 que garantiza su parte del agua del Helmand bien podría no haber existido nunca. Teherán acusa a Afganistán de romper el acuerdo, pero Afganistán dice que sus embalses están casi vacíos y no hay suficiente agua para liberar río abajo. Es una lucha entre dos naciones desesperadas, cada una segura de tener la razón y demasiado sedientas para ceder. En 2023, Irán perdió la paciencia y las opciones. Cansado de promesas vacías, el presidente Raisi advirtió a los talibanes que debían liberar el agua legal de Irán del río Helmand o enfrentarían consecuencias. Los talibanes pidieron a Irán moderar su tono, y como es común en la región, las tensiones crecieron. En semanas, soldados de ambos bandos dispararon en la frontera. Tras calmarse la situación, murieron 2 guardias iraníes y un talibán. Fue el peor enfrentamiento fronterizo entre Irán y Afganistán en años. Ambos lados luego hicieron declaraciones corteses sobre comités conjuntos y futura cooperación. Pero como en toda negociación sobre el agua en esta región, nada avanzó. Irán tiene una buena razón para desconfiar de los talibanes. A fines de los 90, en el primer gobierno talibán, cerraron la presa Kayaki por una disputa política, cortando el río Helmand hacia Irán. De la noche a la mañana, partes de Sistán y Baluchistán se quedaron sin agua. Los cultivos murieron y el ganado colapsó por el calor. Comunidades enteras sufrieron. Los iraníes no lo olvidan y saben que los talibanes usarán el agua como arma contra ellos, en el momento en que les convenga.
Irán construyó con confianza 4 grandes embalses en Sistán, esperando almacenar el agua prometida del Helmand, pero esa agua nunca llegó, y hoy esos embalses están completamente secos y abandonados. Ahora, cada verano, Irán juega ansiosamente un juego de espera. ¿Liberará Afganistán el agua? ¿O Irán tendrá que enviar otra delegación enojada a Kabul? Esta agua es vital para decenas de miles en Sistán, así que no se necesita mucha imaginación para ver lo rápido que las tensiones podrían escalar hasta convertirse en un conflicto real. Los funcionarios iraníes y los medios locales ya han empezado a usar términos como guerra del agua, y sinceramente es bastante fácil ver por qué. ¿Sabes qué es irónico? Irán acusa a Afganistán de lo mismo que le hace a Irak. Irán controla afluentes que alimentan el Tigris en Irak por el oeste. Durante la última década, Irán ha construido represas, excavado túneles y desviado estos ríos hacia el interior de su propio territorio, muchas veces sin siquiera informar a Bagdad. Desde 2020 proyectos iraníes como la represa Darun han reducido hasta 85% el caudal del río Sirwan, dejando distritos del Kurdistán iraquí secos, incluso antes de considerar las grandes represas de Turquía y Siria río arriba. Irak está siendo presionado desde todas las direcciones e Irán es parte de esa presión. Las consecuencias han sido catastróficas. En 2018, Basora, con más de 2 millones de habitantes, sufrió uno de sus peores desastres hídricos. El agua salada y contaminada del Shatt al-Arab llegó a la ciudad mientras las desviaciones río arriba drenaban los ríos. Más de 118.000 personas fueron hospitalizadas por erupciones, diarrea, infecciones y envenenamiento químico. Y desde entonces, la situación solo ha empeorado. Las reuniones diplomáticas son anuales, pero solo generan declaraciones de preocupación y ningún avance. Ahora, como Irán, Irak y Afganistán están en la misma competencia por el agua, cada uno desesperado. Mientras más agua se toma uno, peor para los demás. Sin cooperación es una carrera hacia el fondo. Créeme, nadie quiere ganar esa carrera. ¿Hay alguna esperanza real o solución antes de que Irán alcance el temido día cero? Honestamente no, pero Irán tiene opciones que podrían retrasar el día cero por un par de años. Pero si este régimen puede lograrlo, es otra cuestión. Por ejemplo, mira Ciudad del Cabo, Sudáfrica, la ciudad que estuvo aterradoramente cerca de convertirse en la primera gran metrópolis en la Tierra en quedarse completamente sin agua. En 2018, Ciudad del Cabo estuvo a 90 días del día cero. En su peor momento, el embalse más grande de Ciudad del Cabo, la presa Tihuatosculf, cayó a alrededor del 13% de su capacidad y solo aproximadamente el 5% de eso era utilizable. La ciudad entró en pánico y se indicó a los residentes sobrevivir con 50 litros de agua diarios por persona. Eso es una ducha corta, una descarga del inodoro y casi nada para cocinar. Inspectores del gobierno comenzaron a monitorear el consumo en cada casa. Se apagaron las fuentes y se prohibió lavar autos, regar jardines y llenar albercas. Personas hacían fila en puntos de emergencia por raciones. Los restaurantes suspendieron el agua de la llave. Incluso grandes empresas debieron modificar operaciones o cerrar. Ciudad del Cabo se apresuró a construir unidades de desalinización de emergencia, reciclar aguas residuales y excavar nuevos pozos de agua subterránea. Cada gota contaba. Gracias a una estricta conservación, vigilancia y algo de suerte, finalmente llegaron las lluvias. Los embalses se llenaron lo suficiente y el día cero se pospuso, luego se volvió a posponer hasta que la crisis pasó. Irán debió haber empezado a hacer lo mismo hace años, mucho antes del verano de 2025, pero ahora es demasiado tarde. Algunos lugares ya no tienen retorno. En Sistán pueblos completos desaparecieron. El 30% de los residentes huyó a las afueras o pueblos cercanos solo para conseguir agua. Este patrón se repite en Yars, Kermán, Jorasán del Sur, Juzestán y hasta cerca de Teherán. El país se está vaciando desde adentro. Hace años, Isa Kalantari, exministro de Agricultura y destacado experto ambiental en Irán, lanzó una advertencia que debió alarmar al país. Dijo que si Irán continúa por este camino, hasta 50 millones de personas, aproximadamente el 70% de la población de Irán, eventualmente se verían obligadas a migrar en busca de agua. Antes parecía extremo, pero hoy es alarmantemente cercano. Actualmente, la opción más rápida para Irán es la desalinización. Irán tiene una costa enorme con acceso al Golfo Pérsico y al Golfo de Omán. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos ya dependen mucho del agua desalinizada. Irán pudo haber hecho lo mismo. El régimen gastó miles de millones en misiles, milicias y acciones militares en el extranjero, relegando la desalinización. Otra opción es negociar la importación de agua de países vecinos o pagar a Afganistán para que libere más agua. Pero esos puentes se quemaron hace décadas
y las relaciones solo han empeorado desde entonces. Nadie confía en Irán como para venderle agua, aunque tuvieran de sobra. Pero supongamos que Irán llega al día cero. ¿A dónde van decenas de millones de personas? ¿Cómo reubicas a 10 millones de personas solo de Teherán? ¿Dónde vivirán? ¿Cómo sobreviven? Bueno, básicamente es imposible. Si los embalses de Teherán realmente se vacían en las próximas semanas, el gobierno no tendrá más opción que cortar el suministro de agua e imponer un racionamiento brutal. Camiones cisterna de agua llegarían de donde fuera posible, de la costa del Caspio, importaciones de emergencia o cualquier agua subterránea restante. La verdad es que ninguna de estas son soluciones reales, solo curitas de último minuto. Ojalá la gente en Irán pronto vea cómo su gobierno les falló y actúe al respecto. Y sinceramente, la única esperanza real que queda es que sobrevivan a este desastre. Que la crisis del agua no termine matando a millones de personas inocentes, porque un puñado de políticos de élite pasaron décadas siendo negligentes y arrogantes.